revelado, el increíble momento en que expuse la verdad sobre el amante de mi esposo y cambié todo. Era un día como cualquier otro en San José, pero dentro de mí, la tormenta apenas comenzaba. Mientras preparaba mi clase de matemáticas, el sonido del celular me despertó de mis pensamientos. Un mensaje anónimo borró la calma. Carlos no es quien crees, hay alguien más. La luz del día se volvió pesada, como si los rayos del sol ya no pudieran llegar hasta mí. La incomprensión se apoderó de mí. Cada palabra carcomía la confianza que había construido con el hombre que elegí como compañero. En mi cabeza, las preguntas se agolpaban. ¿Podría ser verdad? ¿Qué haría si resulta que los rumores tienen fundamento? Cerré los ojos y recordé nuestro hogar, los momentos de risas compartidas, el calor de nuestra vida juntos. La idea de enfrentar a Carlos, de mostrarle que había escuchado esas insinuaciones, me hacía sentir como si estuviera sosteniendo un volcán a punto de erupcionar. Vacilé entre el deseo de buscar respuestas y el temor de perder la felicidad que había construido. No quería ser esa mujer que se dejaba llevar por los chismes. Pero, en el fondo, sabía que la duda había echado raíces profundas. Cada mirada de Carlos, cada gesto, ahora parecía un indicio de que algo no estaba bien. ¿Por qué no había visto las señales antes? Mi mente giraba, un torbellino de emociones contradictorias, amor, desconfianza, miedo. Vi la red de la confusión envolviéndome. Si me quedaba callada, protegería a mi familia o me volvería cómplice de la mentira. La angustia era palpable, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor en mi pecho. ¿Y si me estaba engañando a mí misma al negarlo? Doña Elena, mi mentora, resonaba en mi cabeza, su voz firme y sabia traía consigo la experiencia de una vida llena de desafíos y batallas internas. Rosa, el silencio no siempre es protección. La verdad puede doler, pero el dolor se enfrenta, no se ignora. Esa frase me invadía, como un eco constante. Quería tomar valor de sus palabras, quería enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días pasaron, cada uno más pesado que el anterior. La ansiedad me corroía, sabía que el momento de la verdad se acercaba. La idea de una reunión familiar que se aproximaba se sentía como un abismo. Había tomado mi decisión, debía confrontar a Carlos. Pero ¿y si él no admitía nada? Mi respiración se tornó irregular al imaginarlo. La angustia me hacía temblar. Mientras los miembros de la familia se preparaban para el encuentro, yo sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Con el legado de valentía de doña Elena en mí, miré al espejo y me di cuenta de que este no era solo un enfrentamiento personal. Era un grito, una reivindicación por justicia y verdad. Aún así, la incertidumbre que se avecinaba era abrumadora. La verdad era una espada de dos filos, y su revelación podría desatar más que solo mis emociones. Mientras la puerta se abría y los rostros de mis seres queridos se llenaban de sonrisas, sabía que todo estaba a punto de cambiar. La pregunta no era si debía exponer la verdad, sino si estaba lista para asumir las consecuencias. La reunión familiar ya había comenzado cuando entré al salón. Las risas llenaban el aire, pero en mí solo había un silencio inquieto. Los olores de las comidas que Carlos había preparado con esmero me parecían ajenos, como un eco de lo que solía ser nuestra vida en pareja. Cada persona que saludaba me recordaba que, por fuera, todo parecía normal.
Sin embargo, en mi interior, la tormenta se intensificaba. Me acomodé en una esquina, observando a todos. Cada uno ocupaba un rol en esta obra familiar que había interpretado durante años. Pensé en cómo habíamos llegado hasta aquí, en lo que habíamos construido. Pero la traición, como un intruso, había dejado una marca indeleble. Cuerpos felices alrededor, pero una mente en guerra. Carlos, ajeno a mis pensamientos, sonreía y bromeaba. Esa imagen de él, en su elemento, me atravesaba con la fuerza de un rayo. Su forma de actuar, el brillo en sus ojos, ¿era realmente el hombre que había amado? O, quizás, era esa la expresión que mostraba durante las horas que pasaba con ella, su amante. De repente, todo era cuestionable, cada mensaje y cada mirada se tornaban sospechosos. Mientras tanto, las sonrisas y conversaciones fluían, ajenas a mi lucha interna. Mi mente, llena de contradicciones, comenzó a divagar. ¿Era este el momento adecuado? La voz de doña Elena resonaba en mi cabeza nuevamente, instándome a actuar, a buscar la verdad. Pero en repetidas ocasiones consideré si este momento era apropiado para una confrontación. Sin embargo, sabía que postergarlo podría destruirme por dentro. Cuando Carlos me buscó con la mirada, un chispazo de realidad me sacudió. Su rostro mostraba cariño, y fue ese mismo rostro el que amaba. Pero, ¿a quién le estaba mostrando esa imagen? ¿A mí, o a un espectro que ya no existía? La duda alimentaba mi ansiedad y el dilema de si debía asumir el control de la situación. Finalmente, mientras la conversación giraba alrededor de anécdotas familiares, decidí que tenía que hablar. No podía seguir siendo una sombra en mi propia vida. Tanta alegría a mi alrededor no podía ocultar su traición. Los momentos de risas y buen humor fueron empañándose con mi creciente determinación. Recorrí visualmente la sala, buscando el momento adecuado, y encontré mi espacio entre una conversación sobre los deportes. Levantando la voz, atraje la atención de todos. Carlos, necesitamos hablar. Tú y yo, ahora. Las miradas se volvieron hacia mí, la atmósfera cambió. Sin embargo, había un extraño alivio al saber que el silencio ya no me aprisionaba. Con el corazón acelerado, observé cómo la preocupación comenzaba a sustituir las risas. Sabía que el camino que elegí podría cambiarlo todo, y con ello, mi propia vida. Aquel momento, que había esperado y temido a partes iguales, había llegado, pero, antes de que pudiera continuar, una voz familiar se alzó entre la multitud. Rosa, espera, era doña Elena. Su rostro reflejaba conocimiento y preocupación. En su mirada, percibí que había más en juego. El aire se volvió denso, lleno de incertidumbre y deseo de verdad. ¿Acaso había otro secreto a la salida? Y así, mientras la tensión aumentaba, comprendí que el desenlace de este encuentro podría ser más que solo mi confrontación con Carlos. Había revelaciones ocultas que tal vez cambiarían no solo la percepción de mi matrimonio, sino la esencia misma de mi ser. La pregunta ahora retumbaba en mi interior: ¿estoy preparada para enfrentar lo que se avecina? Las palabras de doña Elena suspendieron el tiempo. Su mirada, profunda y cargada de pesos no revelados, me llevó a una encrucijada. Miré a Carlos, quien ahora estaba atento a lo que podría suceder. Era como si el aire en la sala se hubiera espesado, magnetizando cada mirada hacia mí. ¿Sería posible que doña Elena supiera más de lo que había compartido hasta ahora? Mi mente se agitaba, buscando una salida que me permitiera escapar de esta tormenta emocional. ¿Qué sabes, doña Elena? Ahora es el momento, dije, mi voz un poco más firme de lo que esperaba. Una chispa de desafío iluminó mis palabras. Era un pequeño triunfo frente a la angustia que me asediaba. Con cada segundo que pasaba, la necesidad de descubrir la verdad se volvía más fuerte que el miedo al rechazo. Ella dio un paso adelante, su expresión se mantuvo serena aunque mi corazón lateaba con cada latido. No es fácil, Rosa. Hay cosas que no deberías ignorar,
respondió, sus ojos escudriñando mi rostro en busca de una respuesta, como si quisiera asegurar que estaba lista para lo que vendría. ¿Qué quieres decir? Dímelo de una vez, insistí, sintiendo como el pánico comenzó a mezclarse con una extraña premonición de que quizás había una luz al final de esto. Doña Elena se dirigió a Carlos. Su voz, suave pero firme, resonó en un eco que retumbó dentro de mí. A veces el amor se confunde con la comodidad, y es fácil dejar que una vida aparentemente perfecta se convierta en una prisión. No quiero que Rita sea una prisionera del amor que pudo haber sido. Carlos estalló. ¿De qué hablas, mamá? Su rostro se había vuelto un lienzo de confusión y descontrol. Esto es entre Rosa y yo. Era como arena deslizándose entre mis dedos. La verdad, sin embargo, no podía esperar más. El instante se tornó crucial. Si quería cambiar el rumbo de mi destino, debía tomar la iniciativa. Me preparé para la primera pregunta, la que podría catalizarlo todo. ¿Cuándo empezaste a engañarme? ¿Con quién? Las miradas se agudizaron, y un silencio tenso cubrió la sala. Carlos vaciló, su expresión era de sorpresa. Rosa, ¿de qué hablas? Es un malentendido. Apreté los dientes. Podía sentir que cada segundo que pasaba se convertía en un ladrillo pesado en mi pecho. Es demasiado fácil desestimar mis miedos, Carlos. Pero esa no es la respuesta que espero. Estoy hablando de lo que realmente está entre nosotros, le contesté, sin apartar la mirada. Aquella combinación de duda y desafío emanaba de mí de forma natural, algo que no recordaba tener tan presente en los últimos años. En el fondo, el coraje empezaba a convertirse en un nuevo aliado. Mientras él intentaba armar un discurso defensivo, una idea comenzaba a tomar forma en mi mente. Este no era solo un momento para encontrar respuestas sobre Carlos, sino también un tiempo de descubrimiento personal. Aquel golpe en el pecho era duradero, pero había comenzado a sentir un renovado sentido de propósito. La verdad y la confrontación no solo se trataban de Carlos, sino de encontrarme a mí misma en medio del caos. La confrontación se había convertido en un vehículo para liberar el talento que yacía adormecido dentro de mí. No solo estoy aquí para confrontarte. Estoy aquí para reclamar mi vida. Quiero ser más que una esposa traicionada. Quiero volver a ser Rosa, proclamé, sintiendo que cada palabra aumentaba el volumen de mi propia voz interna. Doña Elena sonrió con un guiño de aprobación, como si supiera que el viaje apenas comenzaba. Pero la incomodidad en los rostros de mis familiares se hizo evidente. La reunión, que antes había sido placentera, se convertía en un campo de batalla personal. Las reacciones se multiplicaron, algunos disimulaban su inquietud, otros parecían avergonzados de estar allí, observando el despliegue de mi vulnerabilidad y fortaleza. Todo se reducía a un punto de quiebre. Había elegido entrar en la tormenta, y lo haría sin importar el costo. Mientras la atmósfera se tornaba electrizante, una nueva pregunta surgió en mi mente. ¿Qué más estaba dispuesta a descubrir sobre mí misma y sobre el tejido de mi vida que había dejado que se desgastara? Mientras la tensión crecía, me di cuenta de que, hasta ese momento, había estado definida por los otros. Era hora de definir quién era yo realmente, y estar lista para lo que viniera. Sin embargo, a medida que soltaba el peso de mis miedos, algo me decía que la tormenta de verdades por venir era solo el comienzo. La inquietud regresó y así lo sentí, el camino estaba lleno de más revelaciones, y la conexión entre lo que había pérdidas y lo que podía recuperar estaba comenzando a tomar forma. ¿Estaría dispuesta a enfrentar la revelación final que podría destrozar o reconstruir todo lo que conocía? La tensión que se había apoderado de la sala era palpable. Las miradas de mis familiares se convertían en un espejo donde reflejaba mi lucha interna. De un lado, la mujer que a lo largo de años se había dejado llevar por la rutina y las expectativas de los demás, y del otro, una Rosa nueva, decidida a reconquistar su voz, su poder. Rosa,
Esto no es lo que parece, intentó Carlos aún con el aire defensivo. Sin embargo, su tono me parecía burlón. No tienes información suficiente. Todo esto es una gran confusión, las palabras quedaron suspendidas como un hilo delgado entre nosotros. Había estado durante tanto tiempo atrapada en su versión de la realidad que sus intentos de manipulación ya no lograban impactarme. Lo miré, sintiendo que cada argumentación suya resonaba en mi interior como ecos lejanos. Esta vez, era yo quien tenía las riendas. Carlos, no me importan tus justificaciones vacías. He vivido en la sombra de tus decisiones durante años. Es hora de que te enfrentes a las consecuencias de tus actos, afirmé con una firmeza que apenas reconocía como propia. Las palabras salieron con una claridad decisiva, como un pacto que sellaba una etapa de mi vida. Carlos, atrapado entre la incredulidad y la rabia, intentó acercarse, pero algo en mi semblante lo detuvo. No estaba dispuesta a retroceder. Mi propia historia necesitaba ser reivindicada, y no solo en este momento frente a él, sino en todas las facetas de mi vida. ¿Y qué hay de ti, Rosa?, interrumpió doña Elena con suavidad, como si quisiera encauzar la conversación. ¿Qué harás con toda esta revelación, con las verdades que se han acumulado? Su pregunta no era un reproche, sino una invitación reflexiva. Aquella mujer siempre había sido una mentora oculta, y sus palabras eran ahora el faro que guiaba mi autodescubrimiento. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier verdad que se presente, respondí, organizada, sintiendo como la más profunda convicción irradiaba de mí. He permitido que las inseguridades, la complacencia y el miedo definieran mi existencia. Ya no quiero eso. Mi vida necesita ser más que un eco de sufrimiento. Mientras Carlos permanecía en silencio, como si le hubieran cortado la inspiración de su laberinto emocional, comencé a pensar en lo que quería realmente. No solo quería confrontarlo, quería construir una nueva identidad, una que emanara resistencia y autenticidad. La imagen de la mujer que una vez soñé ser empezaba a tomar forma dentro de mí. La revelación de su infidelidad, lejos de ser un golpe devastador, se transformaba en el catalizador de mi transformación personal. Era una oportunidad para desmantelar las estructuras que había permitido que me definieran. No quería seguir siendo la esposa engañada. Cada día que pasara en esa postura me haría más distante de mí misma. La presión en el ambiente se tornaba más intensa. Y ahora era vital que avanzara de una manera significativa. Cada palabra que decidiera pronunciar debía estar impregnada de la nueva Rosa que estaba surgiendo. El camino hacia mi recuperación empieza aquí. Carlos, quiero que sepas que tengo la intención de cambiar el rumbo, y eso incluye nuestra relación. Necesito saber la verdad, toda la verdad, de ti y de nosotros. El silencio se hizo pesado, y la atmósfera adquirió un matiz completamente diferente. Había encendido una chispa en el aire, un nuevo destino que se perfilaba ante mí. Justo en ese momento, el sonido del móvil de Carlos interrumpió la tensión. Miré cómo su rostro se transformaba, la preocupación asomándose en su mirada. ¿Qué es tan urgente?, pregunté, ya sintiendo que el calor de la confrontación había dañado las defensas que había erigido con tanto esfuerzo. Ese es algo de trabajo. Muy importante, titubeó, pero pude ver la dilatación de sus pupilas. Podía estar seguro de que la verdad importante no era solo la que me había dado en ese instante, y eso me provocó una inquietud creciente. Por un instante, la vida que había llevado pasó a un segundo plano. Lo que verdaderamente importaba era el momento en que todos los secretos que había mantenido escondidos revelaran su verdadero peso. A medida que esperábamos su respuesta, la imagen de lo que había estado oculto apareció en mi mente. La urgencia en su rostro solo incrementó mi curiosidad, dejándome preguntando en silencio qué secretos lo ataban aún más a su propio laberinto. Así, al caer la noche sobre la atmósfera de confrontaciones, supe que estaba a punto de dar un paso más profundo en mi propio viaje de descubrimiento. ¿Qué significaría esto para mí y mi futuro?
La atmósfera en la sala se tornó tensa, un imán de emociones que atraía cada fibra de mi ser hacia el inesperado desenlace de la conversación. La mirada de Carlos se desvió, llevando consigo un rayo de duda. «Es solo trabajo, Rosa», insistió, aunque su tono apenas disfrazaba un temblor en su voz que lo delataba. Mientras su móvil seguía vibrando en la mesa, una tormenta de emociones se agolpaba en mi interior. Mis pensamientos giraban en torno a las revelaciones sufridas, a la historia oculta que se había tejido a mis espaldas. Si realmente fuera solo eso, no mostraría ese rostro. Puedo ver que hay más, pensé, sintiendo como una nueva capa de mi identidad se erguía en este instante decisivo. Carlos, la verdad es lo único que necesito ahora, murmuré con resolución. La declaración no solo era para él, se la hacía a mí misma. Era un mantra que resonaba con fuerza, la verdad sería mi salvación o mi condena, pero debía enfrentarla. Mientras él se debatía entre contestar y seguir atrapado en su red de mentiras, sus ojos se oscurecieron con ansiedad. En ese instante, comprendí que no importaba lo que revelara, lo que realmente buscaba era liberarme de las cadenas que me habían mantenido en la oscuridad. A medida que la presión aumentaba, un nuevo enfoque personal comenzó a tomar forma en mi mente. Recorrí los pasos que había pretendido evitar años atrás, esa búsqueda de mis deseos reprimidos, de mi autovaloración. Ya no simplemente me veía como la esposa defraudada, me visualizaba como la protagonista de mi propia historia, una mujer que empezaba a despojarse de la autocompasión y a reclamar su espacio. Voy a ser honesta conmigo misma, independientemente de lo que descubra, me recordé, sintiendo que la llama de mi determinación se avivaba. Ese fuego interno comenzó a calar en cada intersticio de mi ser, hasta que la voz interior que me había dominado durante mucho tiempo empezó a desvanecerse. En cambio, surgió una nueva voz, que hablaba de retribución personal, de seguridad emocional que había extraviado en las entrañas de la traición. Carlos finalmente pareció tomar una decisión. Su rostro, una mezcla de sorpresa y resignación, apuntaba hacia mí. «Está bien. Si quieres saber, yo». Su voz se fue apagando mientras la tensión del momento alcanzaba su clímax. Sin embargo, justo cuando las palabras estaban a punto de salir de su boca, optó por guardar silencio, sujetando su móvil como un talismán. «¿Te importa más ese maldito teléfono que salvar lo que queda de nosotros?», exclamé, sintiendo que mi propia frustración se convertía en un detonante. La pregunta no solo era un ataque, era un llamamiento a la sinceridad, una invitación a enfrentar juntos esa tormenta que se avisoraba a la vuelta de la esquina. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Las emociones colisionaban, la ira, la angustia, y un nuevo deseo de autodescubrimiento. Busqué en sus ojos una chispa de reconocimiento, una señal de que también comprendía el umbral en el que nos encontrábamos. Pero todo lo que vi fue la sombra de un hombre cautivo por sus propios errores. «Rosa, tengo miedo», finalmente admitió, y esas palabras resonaron en mi mente como un eco debilitante. Fue un momento de conexión, donde las barreras se deslizaron para revelar la vulnerabilidad que ocultaba. Pero ahí, en medio de la adversidad, su debilidad ya no era mi carga, mi corazón latía con fuerza, y aunque por dentro aún había fragmentos de incertidumbre, sentía que había atravesado una barrera que jamás creí que existiera. La imagen de la Rosa fuerte y resiliente se asentaba con más claridad, dejando al descubierto nuevas posibilidades. Es hora de que ambos enfrentemos nuestros miedos, pero también de que abandonemos lo que ya no nos sirve. Mientras la tensión se espesaba en el aire y cada palabra que iba a salir de su boca parecía cargar un peso monumental, mi mente se llenaba de decisiones que necesitaban ser tomadas. La sala se iluminó con un nuevo destello de posibilidades. Lo que estaba en juego no era solo mi relación con Carlos, era el camino hacia una versión de mí misma que jamás había osado imaginar. Con cada segundo que pasaba, el momento de la verdad se acercaba, y en mi interior sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría no solo el rumbo de nuestra relación, sino que también definiría el futuro de la nueva Rosa.
Mientras la tensión crecía, una certeza, profunda y liberadora, se asentó en mí. No estaba dispuesta a ser la espectadora de mi vida, estaba lista para ser la protagonista. ¿Cuál sería el costo de esa elección? El silencio que llenó la habitación parecía denso, pesado y cargado de expectativas no cumplidas. Carlos, con su teléfono aún en mano, evitaba mi mirada. Esa evasión, en lugar de desanimarme, encendió una brasa de determinación en mi interior. Era el momento de tomar las riendas de mi vida, de buscar la verdad, pero no solo sobre él, sino sobre mí misma. Voy a actuar, no solo a reaccionar, me prometí en mi mente, sintiendo como una oleada de fuerza me invadía. Decidí que la conversación no podía prolongarse sin un propósito definido. La esperanza de entender su carga, su miedo, se encontraba entrelazada con la necesidad de proteger lo poco que quedaba de mi orgullo. Después de años de vivir a la sombra de su mentira, era tiempo de un nuevo despertar. Con cada palabra que no decía, Carlos continuaba construyendo un abismo que amenazaba con consumirnos a ambos. Pongamos las cartas sobre la mesa, le dije, mientras mis pulgares comenzaban a entrelazarse nerviosamente. Internamente, cuestioné las decisiones que había tomado hasta ahora. ¿Habría sido realmente capaz de afrontar esta batalla si me preguntaba constantemente si su amor sería suficiente para arreglar lo que se había roto? Si esto se acaba, que sea en un contexto de verdad, le murmuré, más para mí misma que para él. La vulnerabilidad que estaba comenzando a aceptar debía verse también reflejada en él. La inquietud se convirtió en valor cuando comprendí que no era él quien debía guiar este proceso, sino yo misma. Carlos, aún abatido, finalmente se sentó frente a mí. La tensión que pendía entre nosotros se transformó en una pulsión hacia adelante. Quería que él sintiera mi firmeza, que entendiera que no podría zafarse de esta conversación con evasivas y mentiras. No estoy aquí para castigar. Estoy aquí para sanar. Las palabras estaban cargadas de un reto implícito, una invitación a mostrarle una rosa que no temía al conflicto. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y en ese breve instante, interpreté un juego de emociones en su rostro, miedo, culpa, y quizás un destello muy tenue de esperanza. Empezaba a entender que esta batalla no era solo por la verdad de su infidelidad, era una lucha por la reconstrucción de mi identidad. Carlos abrió la boca para hablar, pero sus palabras fueron devoradas por el caos interior que aún no mantenía restringido. Era claro que el peso de sus acciones lo había paralizado, su miedo lo había transformado en un espectador de su propia vida. Reflexioné sobre cómo la culpa puede ser un dispositivo de control, incluso en quienes se la infligen a sí mismos. Esa percepción me dio claridad. Entender su estado no cambiaría lo que me había hecho sufrir, pero me daría una perspectiva que podría ayudarme a decidir el siguiente paso. El aire estaba cargado de tensión, y cada segundo se convertía en un desafío. Aquí, ahora, se presentaba la oportunidad de romper con el ciclo de deshonestidad que nos había mantenido atrapados. Debía encontrar una salida, una forma de romper las cadenas, aunque fueran temporales. Le tomé la mano, incapaz de ocultar mi vulnerabilidad. Era un simbolismo tanto para él como para mí, una conexión que, si bien tambaleante, había prometido un cambio improcedente. Hablemos, le insté, y hagámoslo de modo que podamos salir de esto, sin regreso. La incertidumbre pendía, pero una certeza nacía de sus ojos. Un desafío y una promesa. Lucharía por mi verdad, no solo como una mujer herida, sino como una mujer decidida a reclamar su vida y su futuro. Pero, ¿sería capaz de escuchar lo que Carlos tenía que decir de verdad? En ese preciso momento, la puerta de la revelación se abrió de par en par. Lo que estaba a punto de compartir no solo marcaría la dirección de nuestra relación, sino que también definiría la nueva vida que yo anhelaba, libre de secretos. El camino por delante se iluminaba, pero el costo sería alto. Podría enfrentar lo que estaba por venir, incluso si eso significaba confrontar la traición más profunda. El próximo
paso era irremediable y aterrador. Una nueva necesidad, un latido diferente resuena en mi pecho, estaba en la antesala de un nuevo desafío. ¿Qué verdades arrasadoras estarían por ser reveladas? La luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, como si la habitación misma temiera ser testigo del volcán de emociones que se desataría en los siguientes minutos. Carlos, al notar mi mirada decidida, pareció reducirse, como si se estuviera encogiendo ante una tormenta. Antes, su presencia había sido un refugio, pero ahora era un peso del que debía liberarme. Necesito que hables. Verdaderamente, Carlos, le pedí, notando cómo mi voz, pese a su calma, temblaba ante la inminente verdad. Aquel silencio, similar al de un púlpito, se tornaba insoportable. Tenía que recordar que este momento era para mí, no solo una búsqueda de respuestas, sino un puente hacia mi autoafirmación. En esa conexión interna, se encontraba la esencia de lo que estaba a punto de desatarse, mi liberación. Carlos tragó saliva, sus ojos moviéndose inquietos, y de pronto, su voz se deslizó como una sombra. No sé si estoy listo. Sus palabras eran una mezcla de inseguridad genuina y el intento de mantener la muralla que había construido en torno a su traición. El eco de su resistencia resonó en mí y me obligó a confrontar una decisión. Necesitaba ser firme. No puedes dejar que el miedo dicte tus palabras. Ni las mías, insistí, sintiendo cómo su peso emocional comenzaba a integrarse en mi propio muro. La autocompasión no era una opción, había un tiempo para entender y otro para actuar. ¿Qué te impide ser honesto? ¿Es el miedo a perderme o a perderte a ti mismo?, cuestioné, ahora en plena confrontación. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, era el primer paso hacia el crecimiento. En ese instante, las paredes que había construido alrededor de mis emociones se desmoronaban, y con ello, también liberaba a Carlos de las suyas. Su mirada se oscureció por un instante, y su expresión tomó un tinte de desafío. El juego de emociones que antes había observado en su rostro comenzaba a transformarse. Me pregunté si realmente estaba a punto de ver un cambio en él o simplemente una resistencia desesperada. Debo enfrentarlo por mí, repetía en mi mente, una mantra que resonaba con fuerza, y entonces, con un titubeo, empezó a hablar. No quería que supieras. No quería lastimarte más. Su voz, aunque desgastada, contenía la esencia de una verdad que hasta entonces había temido. Las palabras fluyeron lentamente, como un río que se desbordaba tras una tormenta. Reveló fragmentos de su vida, los motivos detrás de cada decisión errónea. El amante, la verdad oculta detrás de una relación quebrada, no era más que un reflejo de su incapacidad para afrontar sus propios demonios. Podía sentir cómo cada confesión formaba un caleidoscopio de emociones tanto dentro de mí como en él. Cada revelación parecía rasgar el último hilo del orgullo que quedaba entre nosotros. Sin embargo, la catarsis que estaba teniendo lugar no era solo sobre él, estaba iniciando mi propio renacimiento. Lo entiendo, pero eso no justifica lo que hiciste, Carlos. ¿Cómo puedo confiar nuevamente? A medida que las palabras dejaron mis labios, el genuino deseo de sanación se mezclaba con la intuición de que este proceso vendría acompañado de dolor. Estaba preparada para enfrentar no solo sus verdades, sino también las mías. La situación se intensificó. La habitación se volvió un campo de batalla emocional donde la vulnerabilidad y la ira chocaban de forma constante. El valor que había comenzado a construir estaba ahora en juego, y comprendí que esta conversación no solo definía el futuro de nuestra relación, sino que también delineaba el futuro de mi propia identidad. Con cada palabra, Carlos intentaba comunicar la esencia de su arrepentimiento, pero la conversación era un espejo que reflejaba mi crecimiento personal. Soy más fuerte de lo que creía. Esta revelación me embargó con un nuevo sentido de propósito. Si bien la lucha por la verdad presentaba un costo emocional, había algo liberador en reconocer que, sin importar la dirección que tomara nuestra relación, yo estaba desencadenando la verdadera rosa en mi interior.
fuerte, hábil y dispuesta a enfrentar cualquier verdad. Y mientras su confesión se deslizaba sin cesar, sentí que una transformación estaba en marcha. La siguiente decisión podía ser crucial. El dilema era claro: seguir adelante y enfrentar las repercusiones de sus acciones, o dar un paso atrás y protegerme de lo que podría ser demasiado doloroso. La incertidumbre me rodeaba como una niebla, pero entonces, en el fondo, escuché un susurro de fuerza: la sanación comienza ahora. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para encontrar la verdad que anhelaba? La respuesta se deslizó entre las sombras: el momento decisivo estaba por llegar. La habitación estaba impregnada de un clima tenso, casi palpable. Mientras las palabras de Carlos flotaban en el aire, un torbellino de sensaciones agitaba mi mente. El eco de sus revelaciones aún resonaba en mi interior, y a pesar del peso emocional que llevaba, había una chispa de claridad que empezaba a emerger en medio del caos. Era hora de tomar el control de mi narrativa, de definir quién era realmente Rosa, más allá de las sombras de la traición. Carlos continuaba hablando, sus palabras intentaban pintar un cuadro de arrepentimiento y angustia, pero algo en su tono me hizo vacilar. Necesito que me escuches. Esto es un intento de cambiar, no solo por mí, sino también por nosotros, decía, abrumado por el remordimiento. Sin embargo, me di cuenta de que su cambio no podía ser mi prioridad. Necesitaba entender mi propio camino. Tomé un momento para respirar y formulé mi respuesta. Carlos, cambiar y arreglar lo roto no se trata solo de palabras. Se trata de acciones. No puedo quedarme en esta situación, esperando a que tú te deshagas de tus fantasmas. Necesito ser consciente de lo que merezco, y eso empieza por mí misma. Sentía como una mezcla de determinación y vulnerabilidad se agolpaban en mi pecho. Cada palabra pronunciada me empoderaba en lugar de debilitarme. Era un momento de verdad. No solo para él, sino para mí. Lo que había empezado como un diálogo desgarrador se transformaba ahora en una oportunidad para reafirmar mis límites y, al mismo tiempo, liberar mi propia voz interior. Si realmente deseas sanación, acepta que debes enfrentar no solo tus errores, sino también las consecuencias de ellos, le dije, con un tono firme que dejaba claro que ya no era la misma mujer que había sido antes de este enfrentamiento. Esta Rosa había decidido no estar atada a las decisiones del pasado, por dolorosas que fueran. El gesto de conocer su verdad era solo el inicio de un proceso más profundo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había logrado, una idea se consolidó en mi mente. La necesidad de crecimiento personal no debía limitarse a una sola faceta de mi vida. Como parte de mi proceso de sanación, estaba lista para explorar nuevos horizontes profesionales. Comencé a concebir un proyecto de escritura que reflejara esta transformación. Crear un espacio donde las mujeres pudieran expresar sus verdades, compartir sus luchas y encontrar, en las páginas de un libro, la fuerza para elevar su voz. Mis experiencias, mi dolor y mis descubrimientos se convertirían en herramientas de empoderamiento. Esa inspiración me llevó a un rincón apartado de mi mente, donde el miedo a lo desconocido se convirtió en una paleta de posibilidades. Pude visualizar el impacto que podría tener en otras mujeres, lo que significaría proporcionarles un espacio donde su historia no solo importara, sino que sirviera de guía. Con cada palabra que escribía en mi mente, podía sentir la transformación que se gestaba. El poder de la verdad había comenzado a liberarme, no solo de Carlos, sino de la idea de una Rosa que siempre había sido definida por los demás. Mi vida no estaba determinada por las fallas de alguien más. El cambio, aunque aterrador, era inminente. Esa noche me dormí con la certeza de que el camino hacia el autodescubrimiento personal me llevaría a lugares que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, mientras la luz del día comenzaba a brotar, sentí que una nueva vida emergía dentro de mí. La incertidumbre de lo que vendría no me asustaba, al contrario, parecía llamarme a explorar más, a descubrir lo que significaría finalmente alzar la voz en un mundo que había intentado silenciarla. En ese instante,
con cada paso que daba hacia adelante, sabía que me estaba acercando a un nuevo amanecer. Pero, al mismo tiempo, en lo profundo de mi ser, la pregunta persistía: ¿cómo enfrentaré las reacciones de aquellos que se sentirán amenazados por mi nueva identidad? La verdad estaba comenzando a florecer, y con ella, la promesa de nuevos desafíos inminentes. El aire de la mañana era fresco y la luz del sol traía consigo un renovado sentido de propósito. Me desperté con la mente aún aturdida por la revelación de la noche anterior, pero también vigorosa por la determinación que latía en mi interior. Sin embargo, aún con este espíritu renovado, enfrentaba el desafío de materializar lo que había comenzado a gestar. La escritura sería mi refugio, un vehículo para dar vida a mi historia y a las historias de tantas mujeres como yo. Tomé una decisión firme y clara: establecer un plan. Necesitaba espacio y tiempo para concentrarme en este proyecto. Así que hice una lista de los pasos que debía seguir. El primer punto fue sencillo: necesitaba un lugar tranquilo donde pudiera sumergirme en mis pensamientos y empezar a escribir. Al final, decidí que la biblioteca local sería mi nuevo santuario. No solo me permitía escapar del ruido diario, sino que también era un lugar que siempre había asociado con el descubrimiento y el conocimiento. En mi primer día allí, mientras me acomodaba en una mesa apartada, mis dedos temblaban al acercarse al teclado de mi laptop. Sentía a la vez emoción y duda. ¿Cómo podía yo, una mujer que había estado atrapada en las sombras, convertirme en la voz de otras? Pero, en lugar de dejar que el miedo me paralizara, lo usé como combustible. Comencé a escribir sobre mi experiencia, el dolor de la traición, la lucha por redescubrir quién era y el deseo ardiente de ayudar a otros. Las palabras fluían sin cesar, y cada párrafo que creaba se sentía como un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. En el transcurso de unos días, el proyecto tomó vida ante mis ojos. Sería un libro titulado Voces Libres, donde cada capítulo abriría un espacio para que otras mujeres compartieran sus historias de lucha y resiliencia. Pero, a medida que profundizaba en la escritura, la realidad de mi vida cotidiana empezó a surgir. Las interacciones con Carlos eran cada vez más complicadas. Había días en que se acercaba a mí, intentando visualizar un camino hacia la reconciliación, pero había una barrera crítica que no podía ignorar: la traición había dejado su huella. Sus esfuerzos, aunque sinceros, no resonaban con la misma frecuencia que mi resurgimiento como mujer empoderada. Decidí enfrentar esta incomodidad. Un día, mientras él me hablaba de sus intentos por cambiar, sentí que no podía evitar el enfrentamiento. Carlos, no puedo seguir ignorando que estoy en un proceso de transformación, y eso significa que debo ser honesta contigo. No estoy segura de que los caminos que buscamos sean compatibles, le dije con una firmeza que me sorprendió. Silencio. Su expresión se tornó grave y comprendí que este momento era crucial. No solo para él, sino también para mí. Finalmente, estaba afirmando mis límites, dejando claro que mi crecimiento no podía depender de su evolución. La conversación se convirtió en un cruce de destinos. Él buscaba el perdón, yo, la libertad. El día terminó con un tumulto en mi corazón, pero también con un sentimiento de logro. Había dejado claro que mis decisiones serían guiadas por lo que necesitaba, no por la culpa o la nostalgia. Mientras escribía en mi diario esa noche, reflexioné sobre la esencia de Voces Libres. Con cada historia compartida, esperaba contribuir a un ciclo de sanación que podría ir más allá de mis propias experiencias. A medida que mis palabras tomaban forma, me di cuenta de que había una dimensión adicional en mi proceso. Estaba planeando, no solo escribir un libro, sino también establecer un espacio en línea donde las mujeres pudieran compartir y conectar. Los primeros borradores sentaron las bases, pero ahora debía preguntarme: ¿cómo proceder para hacer de este proyecto una comunidad en lugar de un simple libro? El silencio en la biblioteca aquella tarde fue sustituido por el murmullo de ideas en mi mente. Sabía que quedaba un largo camino por recorrer, lleno de incertidumbres y respuestas inexploradas.
Pero eso era justo lo que me desafiaba a seguir. Adelante. El momento de avanzar se sentía más cercano que nunca, y con cada nueva idea que brotaba, reafirmaba una nueva pregunta en mi mente: ¿estaré lista para la resistencia que implicará salir a la luz pública con mi historia y las de otras? La tensión acumulada en mi interior prometía que las respuestas estaban a un paso de distancia, pero también me empujaba hacia el abismo de lo desconocido. Rosa se encontraba en un cruce de caminos, un umbral que había cruzado de forma irrevocable. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando su rostro y revelando una determinación que se había gestado a partir de la tormenta emocional que había enfrentado. La verdad, lejos de ser un volcán destructivo, se había convertido en lava que había ido formando un nuevo paisaje en su vida, una nueva Rosa. La revelación de la infidelidad de Carlos le había arrasado como un tsunami, pero también le había otorgado la fuerza para reconstruirse a sí misma. No solo había confrontado su relación, había dado un paso fundamental hacia su autodescubrimiento. Con cada enfrentamiento en el que había afirmado sus necesidades, se sentía más en control de su propio destino. En la biblioteca, mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, Rosa comprendió que estaba creando no solo un libro, sino un legado. Voces Libres no sería una simple colección de historias, sería una plataforma donde muchas como ella encontrarían sus propias voces. Se sentía empoderada al pensar que ese sería un espacio donde la vulnerabilidad se convertiría en fortaleza. Poco a poco, el contenido de su libro comenzó a fluir. Escribió sobre su experiencia, su lucha contra los fantasmas del pasado y cómo esos desafíos habían forjado una versión más valiente y auténtica de sí misma. Cada palabra era una declaración de independencia. No soy la víctima de mi historia, soy la autora, se repetía en voz baja mientras el brillo de su orgullo iluminaba su rostro. Gradualmente, comenzó a compartir fragmentos de sus escritos con sus amigas, quienes la animaban a seguir adelante. Cada regreso positivo alimentaba su convicción de que estaba en el camino correcto. Con cada nueva página, Rosa comprendía que el final de una relación no era el final de su vida, era un nuevo comienzo lleno de oportunidades. Entre tanto crecimiento, también llegó el momento de enfrentarse nuevamente a Carlos. Había notado los intentos de él de ser flexible, de acercarse, pero la distancia que se había creado era palpable. Rosa decidió que debía ser sincera. Un día, en la cocina, mientras ambos preparaban la cena, quebró el silencio con palabras firmes pero amables. Carlos, he estado trabajando en mí misma. Quiero que sepas que estoy creando algo para las mujeres que han pasado por lo que yo viví. Necesito que entiendas que estoy en un viaje que no necesariamente involucra nuestro matrimonio. La reacción de Carlos fue mezclada, la tristeza mezclada con la comprensión de que ella estaba buscando su verdad. Rosa, estoy dispuesto a escuchar. Quiero apoyarte en esto, y entiendo que tal vez lo que hemos tenido ya no es suficiente para ti. Aquel exchange sembró un terreno fértil para la honestidad. Rosa sintió el peso de los años de silencio comenzando a desvanecerse. A partir de esa conversación, iniciaron un hilo de comunicación donde podían hablar abiertamente sobre sus necesidades y deseos. Así, el proceso de sanación comenzó tanto para ella como para él, aunque ambos sabían que sus caminos podrían no coincidir. Con cada avance, Rosa volvió a observarse en el espejo, no solo como una mujer dolida, sino como una persona capaz de asumir el control. La confianza que había cultivado creció, estableciendo un cimiento sólido en su vida. Ya no temía la verdad, la buscaba con determinación. Con el tiempo, Voces Libres no solo se convirtió en un libro, fue adoptado por diversas plataformas de empoderamiento femenino. Cada historia, incluida la suya, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Ver su trabajo resonar con otras mujeres le proporcionó un sentido de propósito que nunca antes había imaginado. Finalmente, un año después de aquella tumultuosa revelación, Rosa se presentó en una conferencia dedicada a las mujeres que habían enfrentado desafíos similares. Un micrófono en mano, ante un público lleno de caras expectantes,
pronunció las palabras que había deseado compartir durante tanto tiempo: hoy estoy aquí. Para recordarles que no importa cuán oscura sea la tormenta, siempre podemos buscar nuestra luz. Esa noche, mientras los aplausos resonaban en sus oídos, Rosa no solo se dio cuenta de que había conquistado su miedo. También había alcanzado algo que nunca se había atrevido a imaginar: había logrado ser un faro de esperanza para las demás, lo que la llenaba de satisfacción y orgullo. Al finalizar la conferencia, un grupo de mujeres se acercó a ella, agradeciéndole por su valentía y compartiendo sus propias historias. Rosa entendió que su viaje no solo había sido sobre ella, sino también sobre la creación de comunidad y apoyo entre mujeres. Ese encuentro fue el cierre perfecto de su ciclo personal de transformación. La Rosa que había temido a la verdad se había convertido en una mujer fuerte y segura, dispuesta a enfrentar no solo sus propios desafíos, sino también a guiar a otras en su búsqueda de voz y autenticidad. El camino por recorrer siempre tendría obstáculos, pero ahora sabía que tenía el poder para superarlos. En su corazón, una certeza vibraba con fuerza: había recuperado su vida y estaba lista para todo lo que el futuro le deparase. El viaje hacia la verdad siempre comenzaría con un paso, y Rosa había dado esos pasos con valentía. Ahora, ella era la narradora de su propia historia, y cada día le daba la bienvenida como una nueva oportunidad para crecer, amar y ser genuina. Así, se despidió de la antigua Rosa, y abrió su corazón a un mundo lleno de posibilidades. Ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a conectar con estas experiencias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer que estas historias de superación personal lleguen a más corazones.